Wayunaiki para el mundo, en vivo, con Carmen y Nacho. Amaya hiya wayukarirwa otari hunakarirwa. Nuevamente, hoy, en vivo, con Wayunaiki para el mundo, hoy con un programa súper especial, un diálogo entre pueblos. Hamaya pi, Nacho. Maya pia Carmen, Hamaya ya Fupushua, Wayukarirua, Tarihunakarirua, ¿Cómo? Hashika, Wayunaiki para el mundo. Un gran saludo para todos los que nos están viendo en este momento en Wayunaiki para el mundo, a los Wayú y a los no Wayú, conectados en este momento y a los que verán este video. Un gran abrazo desde Uribia. Está haciendo mucho calor en Uribia, Nacho. Bueno, algo pasó con Nacho. ¿Volviste, Nacho? No, es que pasó una moto con vallenato a todo volumen y me daba pena con el auditorio que nos escuchara la bulla. Eso es lo que más extraño yo de mi tierra. Uribia está como en 70 grados de calor. O no sé si fue que me bogotanicé ya, pero esto está muy caliente, pero chévere, estoy con la gente. Vale. Un gran abrazo para todos los que nos están viendo en este momento. Este programa para mí es especial porque se va a constituir en la base de lo que hace falta en Colombia y es un auténtico diálogo de naciones. En Colombia hay imaginarios construidos, hay ideas de sociedades que habitan en este territorio de Colombia, sobre el cual hay ciertos prejuicios, ciertas construcciones imaginadas, pero realmente se conoce muy poco de esas sociedades y de esas culturas. De hecho, en el caso nuestro, Carmen, tú sabes que la gente cree que la Guajira son solo niños desnutridos y mantas y sombreros guayú.
pero más allá de eso hay una riqueza cultural por mostrar en un auténtico diálogo de nación que hace falta. Sí, Nacho, Eh, no. De hecho, pues en nuestro pueblo no solamente piensan eso, acuérdate de ese escándalo que hubo recientemente de el locutor vallenato, que también para mí es un innombrable, pero pues que se recrea ese imaginario alrededor de la venta de las mujeres guayú. Y hoy pues tenemos un evento magnífico. Yo pienso que me hace mucho honor hablar hoy en serio entre pueblos, entre naciones, entre gitanos y guayú. Eh, Vamos a tratar a través de una sencilla conversación sobre los temas que nos acercan como naciones, la nación Wayuu y la nación Rom, o las cosas que totalmente son diferentes. Para empezar, pues somos pueblos tribales, ¿no? Pero Nacho, antes de empezar, quiero presentar un pequeño video para que demos inicio a nuestro conversatorio hoy con nuestros invitados. Listo, fuimos con el video. El origen del pueblo rom o gitano, de acuerdo con estudios científicos, genéticos y antropológicos, se establece que su origen es de India y se parte en el año 1018 a países de Europa y posteriormente en el tercer viaje de Colón hacia América. Hay una versión por la afiliación a iglesias cristianas que el origen del pueblo rom nace de las 12 tribus de Israel. De otra parte, en cuanto al manejo de los metales y la producción de sus artesanías, hacen parte de su saber ancestral. Le mando un saludo a toda la compañía de Bogotá y del mundo, salud y libertad. Wayuneiki para el mundo, en vivo, con Carmen y Nacho. Bueno, Nacho, aquí estamos nuevamente entonces con nuestros invitados. Nacho, ¿a quiénes tenemos hoy en Wayuneiki para el mundo? Bueno, para hablar del pueblo rom, más conocido como el pueblo gitano, tenemos a dos representantes. A Dalila la conocí por allá en 2009, tal vez no se acuerde de mí, yo sí tengo buena memoria. Ana Dalila Gómez Baos, es una mujer gitana perteneciente a la Compañía de Colombia, que nos explicará más adelante qué es eso. Es abogada e ingeniera industrial, mujer tan preparada en la vida, y especialista en gestión de planificación urbana regional. Fue becaria por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es coordinadora general del proceso organizativo del pueblo rom gitano en Colombia, ProRom, y es miembro de diferentes redes a nivel internacional con diversas organizaciones alrededor del mundo. También es defensora de los derechos fundamentales y colectivos de los grupos étnicos, en particular del pueblo rom o gitano. Nos acompaña también mi compa, mi hermano Juan Carlos Gamboa Martínez. A Juan Carlos también lo conozco desde hace mucho rato, un gran luchador social. Su hoja de vida dice que es historiador y magíster en administración pública. Algún día seré magíster como Juan Carlos. Ha realizado varias investigaciones de tipo histórico, sociológico y antropológico relacionados con los grupos étnicos colombianos. Ha trabajado en la visibilización y reconocimiento del pueblo rom. Trabaja bastante también el tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario, derechos de víctimas, derechos colectivos de grupos étnicos, y ha trabajado el tema de interculturalidad. Este muchacho ha hecho de todo, y pluralismo jurídico. Importantísimo este tema del pluralismo jurídico, sobre todo porque se cree que el derecho positivo es el único imperante en Colombia, y hay muchos sistemas normativos que tienen la misma validez en el ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, ya ha publicado libros y artículos, y bienvenidos amigos para dar inicio a este conversatorio. Sí, muchas gracias. Bienvenidos Dalila y Juan Carlos, amigos
de hace muchísimo, muchísimo tiempo para iniciar hoy en este conversatorio. Te doy la palabra, Dalila. Hola, ¿cómo estás? Para que saludes a la audiencia de Guayénico y para el mundo. Naisarau Tumengue con Azunelma, Trau Tumengue Baxter Sastimos, Sale Homengue de Salumia, Budbach Sastimos, Ay Naisarau Tuque Carmen, Cayonache Pale, Ay Tayo Juan Carlos, te queda ese buchisucar, Tisai Trada Samaripiasia de Sa Sucar Amengue Homengue Tai, Otenka Guayuca. Naistuque, Ay te del tu del Baxas Taisastimos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ana Dalila Gómez Baos, hago parte pues, de la Compañía de Colombia. Agradezco mucho este espacio. A ti, Carmen, muchísimas gracias. A Nacho, también a Juan Carlos, que ha sido un compañero de causa. Y todo aquel o aquella que vea este programa, les mando salud y libertad. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Pues sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren. Aquí un saludo desde Valledupar, la capital mundial del vallenato, según dicen. Para mí es muy grato pues encontrarme aquí en esta conversación con viejos y viejas conocidos desde hace mucho tiempo, que nos hemos encontrado en distintas orillas, en distintos escenarios de trabajo. Me pareció como interesante pues poner a conversar dos pueblos que en apariencia diría uno que nada tienen que ver, que tienen que ver, dirán algunos, el pueblo gitano con el pueblo guayú, y sin embargo, pues esperemos que con esta conversación pues surjan puntos de encuentro, puntos de coincidencia, similitudes entre estos pueblos, ¿cierto?, que hacen parte de esta diversidad étnica y cultural de la región caribe colombiana y del país. Sí, bueno, muchas gracias, bienvenidos entonces. Y bueno, yo quisiera entrar ya en materia. Me gustaría preguntarle a los dos, bueno, Juan Carlos es historiador y Dali es gitana y por supuesto conoce mucho de la historia de su pueblo, de sus ancestros. Y me gustaría saber cómo y cuándo llegan los rom a las Américas, porque es un mito, ¿no? Siempre se dice pues que los gitanos están andando el mundo por todas partes, pero ¿cómo llegan a las Américas y cómo llegan a Colombia, Dali y Juan Carlos? Bueno, yo diría que, bueno, de acuerdo a investigaciones que han realizado, pues precisamente Juan Carlos Gamboa y Hugo Alejandro Paternina, se dice que a América llegan en el tercer viaje de Colón. Eso se encuentra registrado en la Biblioteca de Indias y pues llegan en el tercer viaje de Colón pues como los mandan como castigo y de ahí en adelante creo que llegaron a la isla Juan Carlos, ¿me recuerdas el nombre de la isla? En lo que hoy es Venezuela, el tercer viaje de Colón hizo una parada entre otros lugares en parte de lo que hoy es Venezuela. Y ahí, como dice Dalila, iban pues ya 4 gitanos. Sí, pero también había y por supuesto la isla española. Antón, Macías, es Isla Española. Bueno, eso básicamente como en términos generales, pero le doy la palabra a Juanca, que él quien pues también ha investigado y como su profesión lo indica, nos puede dar mayor detalle. Te doy la palabra. Sí, pues digamos de manera, a partir de testimonios escritos, históricos que se han encontrado, sobre todo porque se llevan muy bien los registros de las personas que se embarcaban en esa época. Ya se documentó que en el tercer viaje de Cristóbal Colón, en 1498, venían dos parejas de gitanos que, como bien lo señalaba Dalila, estaban acá, les habían conmutado unas penas que estaban purgando en España y a cambio de eso los trajeron a América. Básicamente estaban siendo el trabajo pesado de ser galeras, es decir, de los que remaban los barcos, y yo supongo que las mujeres
gitanas las tenían en la parte de las labores que siempre se han definido como domésticas en la cocina. Ellos estaban purgando penas de cadena perpetua o incluso penas de muerte, porque en España en ese momento había una persecución feroz contra los gitanos, que eran, sobre todo contra un pueblo que era nómada, iba de un lugar a otro, hablaba una lengua distinta, presentaba un comportamiento un poco más relajado para las férreas normas que existían en ese entonces en una España que estaba en feudalismo, ¿no? Que se basaba precisamente en la existencia de un señor y de unos siervos y unos gitanos que andaban de un lado para otro sin un sitio fijo donde estar, pues eran un desafío para el orden colonial. Entonces básicamente fueron perseguidos y en buena parte en un principio, en un momento, lo que hicieron fue mandarlos aquí para las colonias americanas en castigos. Así fue que llegaron los gitanos, o sea, los gitanos llegaron haciendo parte de las expediciones invasoras, pero no como invasores, sino como haciendo el trabajo forzado de los españoles. Y en esa misma línea también les quiero comentar que de acuerdo a la moralidad de los mayores, ellos cabello en Venezuela y después ir a lo que es la costa y se fueron difundiendo por todo el continente. Y por otra parte también hay otros que dicen que llegaron 14, según el libro de Daniel de un historiador antioqueño, se dice que llegaron 14 familias al Valle de Aburrá y a partir de ahí pues también poblaron lo que es el sur del continente. Sin embargo, el señor Marco Fidel, que era presidente, él se negaba a esa teoría porque que el origen de los, por ejemplo, entonces él pensaba que pues imagínense, el origen de los antioqueños con sangre gitana pues era algo para aquel entonces pues denigrante, aún, pues, yo creo imagínate. que también eso es algo como denigrante, aberrante. Entonces él siempre se negó a esa teoría. Claro, como se han establecido precisamente todos esos imaginarios de los gitanos, de gente libertaria que no tiene ni Dios ni quien los controle, pues por supuesto, me imagino que eso sería terrible para una sociedad tan conservadora como la antioqueña, pues pedir eso, ¿no? O reivindicar eso, ¿no? La sangre gitana. Dali y Juanca, yo también quisiera preguntarles cómo o qué significa Rom, porque la gente les conoce como gitanos, pero ¿de dónde viene esa palabra Rom? Bueno, la palabra Rom, porque mucha gente no la puede pronunciar, que es una R gutural como una R, diríamos, francesa o de pronto portuguesa, Rom. Entonces la pronuncia Rom, o sea, una R más fuerte. La palabra Rom prácticamente, técnicamente, a partir del idioma romanés, que es el idioma que hablamos nosotros los gitanos, se le da a ese significado de gente inteligente. Eso no quiere decir que los demás no sean inteligentes, pero nosotros nos hacemos llamar gente gitana inteligente. La palabra gitano es como una formación, porque al principio se pensó que los gitanos provenían de Egipto Menor, y entonces se les decía egipciano, hasta que quedó gitano. Pero, por ejemplo, en el idioma castellano, prácticamente el ser gitano no tiene de pronto ningún peso peyorativo, mientras que si nosotros decimos gypsy en inglés, eso es terrible. Aunque a pesar de que en el diccionario de la Real Lengua Española y también de la inglesa, pues los gitanos es todo lo peor de la sociedad, ¿no? Y ahorita la Real Academia Española, que ya he tenido mis encontrones con ellos, se atrevió a poner una palabra más al diccionario para definir quién es el pueblo gitano: los trapaceros.
que nadie sabe ni dónde se inventaron eso, que nadie... ¿Qué Para mí significa trapaceros? para mí los verdaderos trapaceros son esa Real Academia Española, porque es que aquí las palabras, la oralidad, crean realidades. Entonces, ¿cómo así que trapaceros? ¿De dónde sacaron eso de ellos? Hicieron un experimento con muchos niños a ver qué significaba, nadie sabe qué es eso, pero la Real Academia Española dice que esos son los gitanos. O sea que siguen alimentando, por supuesto, esos Claro, los imaginarios pachá de que la son Real Academia, sí. racistas, discriminadores y excluyentes, ¿no? Sí. Sí, a lo largo de la historia del pueblo Rom, sobre todo desde su ingreso a Occidente, a Europa, pues empezaron los estigmas negativos, ¿no? Aunque hubo un breve periodo de tal vez unos 15, 20 años en los cuales los Rom llegaron a Europa como la gran novedad. Entonces, como estrategia para poder sobrevivir, ellos se hicieron pasar como provenientes de Egipto Menor, como decía Dalila, ¿no? Que iban a los santuarios del catolicismo a hacer procesiones, a hacer promesas. Entonces fueron acogidos por la nobleza de los distintos países donde atravesaban, porque se hacían pasar por eso, por príncipes de Oriente que venían a hacer un tipo de procesiones a los santuarios católicos. Fueron bien recibidos en ese entonces, pero bien pronto pues esa estrategia empezó a fracturarse porque ya empezaron a darse cuenta que no era cierto y empezó una persecución que los ha acompañado hasta el día de hoy, ¿no? hasta el siglo XXI, que se han visto casos. Recientemente en Brasil asistimos a una situación complicada con unos gitanos que estaban siendo prácticamente perseguidos como una racia por parte de la policía, porque siempre que en los medios de comunicación un gitano por alguna situación comete un delito, no dicen Pepito Pérez cometió un delito, sino el gitano cometió un delito, ¿no? Entonces eso ayuda, esa generalización, eso ayuda especialmente a que haya unos estigmas negativos sobre el pueblo Gómez. Nacho, ¿ibas a preguntar algo? Sí, hay un vallenato que se llama Gitana, que es interpretado por los Betos del vallenato. Y en Gitana hay una estrofa que dice: Gitana, léele su mano. Y que yo la quiero. Sí, y en otra parte de la canción también dice: Gitana, dile que yo la quiero. Y son dos partecitas. Y es lo que uno alcanza pues a saber del pueblo rom o gitano. Pues para la gente guayuna y para el mundo. Nosotros ya hemos revisado con Carmen literatura, porque Carmen es juiciosa y me mandó material sobre este increíble pueblo, pero para la audiencia de Guayuna y para el mundo, ¿cuáles son las características generales del pueblo gitano? Bueno, yo creo que las características son los elementos identitarios, pues? Identitarios, sí. Pues Sí, los sí. elementos identitarios son, por ejemplo, tener una lengua propia que se llama romanés, que procede pues del sánscrito básicamente, como una lengua indoeuropea. La ley o justicia propia, que se basa también en la tradición oral, pues básicamente es el consejo de ancianos que definen como esa armonía en la compañía, teniendo en cuenta pues quién convoca, cuándo se convoca. Generalmente el donde se convoca se hace en cualquier parte, bueno, en fin. Y tenemos otros elementos que tienen que ver con el tema que es patrilineal. Otro de los elementos importantes, el aquí y el ahora, que es supremamente importante, sobre todo para el tema de planificación, porque la planificación tiene un tipo y es cuestión no de planificar, sino una cuestión de proceso. También podríamos decir que hay un alto sentido de la estética, del fondo y de la forma, es decir, que también se es bello por dentro, aunque también se es bello por fuera, es decir, cuando una persona es solidaria, cuando una persona es amorosa, cuando una persona ayuda a los demás, es bella. Por otro lado, tenemos también el tema del nomadismo, que se ha venido transformando en nuevas formas de itinerancia, porque
De pronto esto, en una ley que era de vivienda, se dijo, o sea, se excluyó a los gitanos, supuestamente porque éramos nómadas y no necesitábamos casa. Entonces yo le contesté a... Está fallando la... No, o como se... Sí, está fallando. Está fallando, Dali, tu conexión. ¿Ahí ya? Sí, ¿Ahí? sí, sí. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, sí. Entonces le dije al señor Vargas Lleras, le dije, nosotros somos como los pájaros, volamos y volvemos al nido. O sea que hasta un pájaro, que es un animalito, necesita una casa. Y nosotros también necesitamos casa. Somos como... De repente, pues... Dali, te está fallando Sí, está la fallando conexión. Sí. Pero Sí. siempre ha sido así. Pero bueno, Espéreme, entonces ya un segundito me Vale, hago. Me vale. hago en un sitio más adecuado. Por ok, favor. vale. Mientras tanto, Juanca, yo quiero No sé hasta dónde me preguntarte. escucharon. Hasta que Ya, peleaste ¿ahí? con Germán Vargas Lleras. Sí, y lo más chistoso del cuento fue que un amigo me escuchó diciendo esto y lo escribió a manera de como de una crónica y puso exactamente lo mismo. Entonces yo le dije, ay no, saque eso. Y no, lo dejó ahí y ahí quedó. Entonces, pues esos son algunos de los elementos. Juanquitas, no sé qué tienen más para adicionar, por favor. Gracias. A mí Pues me bueno. gustaría, perdóname, Juanca, a mí me gustaría solamente preguntarte a ti algo que Dalila de pronto no mencionó en toda su descripción de la identidad gitana, pero ¿por qué el pueblo gitano, el pueblo rom, la nación rom, es tribal? Bueno, antes de darte la respuesta de lo tribal, quería enfatizar un elemento que quedó pendiente, y es que para ser gitano se debe tener un papá que sea gitano, ¿cierto? A diferencia de los guayú, que para ser guayú deben hacerse de un vientre de una mujer guayú. Ahí encontramos, digamos, una diferencia entre los dos pueblos. Yo no sé qué pasaría si una mujer guayú se casa con un gitano, no sé los hijos que serían gitanos por un lado y serían guayú por el otro, ¿cierto? Serían guayutanos. Tendrían los dos, tendría una doble identidad, que yo pienso que precisamente estos tiempos globalizados se caracterizan porque nadie porta una sola identidad, sino que puede tener múltiples identidades de manera simultánea o de manera, digamos, transitoria. Ese es como un caso específico. Ahora, para responderte sobre el tema tribal, pues es que lo primero que hay que decir es que el pueblo rom no es un pueblo homogéneo a su interior, sino hay una gran diversidad entendida, si tenemos en cuenta que el pueblo rom salió del norte de la India hacia el año 1000 de la era común, ¿cierto? Y empezó una diáspora atravesando distintos países, y en ese peregrinar pues hubo, digamos, puntos en los cuales hubo caminos divergentes. Entonces cada grupo fue conformando una identidad cultural con unos rasgos específicos, aunque de todas maneras se seguía manteniendo algo, un sustrato que hace que la gente realmente se identifique como gitana, ¿no? O sea, si bien es cierto, son un caleidoscopio distinto, hay algo que los identifica como gitanos, y eso también varía de acuerdo al periodo histórico donde se analice o de acuerdo con el grupo que uno lo consulte. Por ejemplo, muchos dicen, somos gitanos porque hablamos romanés, ¿sí? Porque hablamos romanés. Sin embargo, otros gitanos ya no hablan el romanés. Por procesos históricos, por ejemplo, en España y en Portugal, perdieron la lengua y quedó más bien como una especie una lengua criolla, más bien una mezcla entre español y lo que era el romanés. Entonces, eso hace que digamos, ¿qué es lo que identifica realmente un gitano? Hay gitanos que no hablan romanés, gitanos, por ejemplo, como los Rudar,
que son los que nos recrea en su novela de Drácula, Bram Stoker, que eran los que llevaban a Drácula. Estos perdieron la lengua porque fueron sometidos a una esclavitud hasta casi finales del siglo XIX. Ellos hablan rumano antiguo, ¿cierto? Y en Colombia hay ludar, y en varias partes de América, México, Argentina, Chile hay ludar, ¿cierto? Y en algunos momentos unos le dicen a los otros que ustedes no son gitanos, ¿sí? Entonces, es complicado el caleidoscopio gitano, ¿no? Sin embargo, hay elementos que los unifican, y uno de esos es precisamente, digamos, las condiciones como se ocupan y se apropian del territorio, ¿cierto? Están formados, al igual que los guayú, que no sé cuántos irruku o clanes tengan en los guayú, pues dentro de los rom también existen esos clanes, ¿cierto? Que son patrilineales, ¿sí? Y cada grupo familiar pertenece, pues digamos, a un clan, pero también a una pizza. A una pizza se llaman en romanés, pero lo bueno es que esas pizzas, no sé, entre los guayú, por ejemplo, yo veo que hay 25, 32, no sé, clanes, y esos están ahí establecidos y ya. Dentro de los rom no, dentro de los rom hay un número y van cambiando, se forman nuevos clanes. Por ejemplo, a la llegada aquí a América, pues se formaron nuevos clanes. Muchos de esos clanes que estaban en Europa al llegar aquí a América cambiaron, porque básicamente el clan se genera en torno a un hombre, ¿cierto? Un hombre mayor, de respeto, conocedor de la tradición, a los cuales, digamos, todos están girando alrededor de él. Pero a veces sucede que se desprenden hijos de él y se van para otros países, y en esos países ellos terminan siendo el referente para los gitanos de esos países, y con el paso del tiempo, alrededor de esa persona se forma una bitza, un clan, ¿no? Entonces es un pueblo bastante flexible, ¿sí? Y no podía ser de otro modo. Si es un pueblo nómade, no podía ser estricto, no podía ser con parámetros poco estáticos, tiene que ser flexible para estarse moviendo. Entonces, básicamente, es un pueblo tribal por su organización, por una organización social formada a partir de clanes patrilineales que se asientan en los territorios de manera dispersa, ¿sí? No creamos que los gitanos llegan a un sitio y todos que van a vivir juntos. Ellos sí ubican los territorios específicos donde se asientan, pero se ubican lo suficientemente lejos de los otros gitanos porque siempre se generan conflictos. De hecho, el pueblo rom, y al igual que los guayú, pues un poco viven del conflicto. Si no hubiese conflictos, no había la posibilidad de que la identidad étnica se fortaleciera. A partir de un nuevo conflicto que se sucede y que se resuelve, pues el pueblo rom afirma su identidad cultural, ¿sí? Entonces, como diría el dicho, ni tan lejos ni tan cerca, ¿cierto? Viven relativamente cerca unos de otros para poder compartir una vida en común, para poder estar en los matrimonios, en las medidas de mano, pues cuando hay los funerales, estar en ese tipo de actividades que son las que los unen, pero lo suficientemente lejos como para evitar que haya conflictos, ¿no? Entonces, esa es como para no matarse. La dinámica de asentamiento. Un poco, ¿te suena, Nacho, eso? Sí, me suena que me llama mucho la atención lo que acaba de decir Juan Carlos, y es que la historia cultural del pueblo guayú es eso, tensiones y armonías. Cuando se rompe esa armonía, que generalmente se da por algo que se conoce como casache, cuando hay algo trágico pues para los clanes, se acude a una figura conocida como el Putchipul, el palabrero, para restablecer esa armonía social, y es cuando cobra vigencia el sistema normativo en pleno, el sistema normativo para restablecer esa armonía entre personas, pero también entre la naturaleza, y para volver otra vez a estar bien. La pregunta es, para los dos, ¿cómo funciona el sistema normativo en el pueblo rom? ¿Cómo restablecen, cómo median sus conflictos, cómo solucionan sus conflictos como pueblo, y cómo están haciendo ese diálogo intercultural que llaman justicia compartida con el sistema, con el ordenamiento jurídico colombiano en este momento? Es decir, ¿cómo arreglan sus conflictos más allá de cómo los solucionan internamente?
No se oye, Dali. Habilita el micrófono. Bueno, vamos a compartir con Juan Carlos la respuesta. Inicialmente, el pueblo gitano no cree en la justicia ordinaria, porque es una justicia extraña, es una justicia que posee unos elementos como de castigo, o sea, no hay un resarcimiento, nada. Entonces, nunca, o sea, cuando se acude a la justicia ordinaria es porque ya no se hace parte del pueblo gitano, como nos pasó hace algunos años. Entonces, porque primero hay que cumplir la primera instancia, que es la justicia propia, que es la Krijomaí, ¿sí? En ese sentido, la Krijomaí es una justicia que es de tradición oral, que básicamente está impartida por los mayores hombres. Es una justicia que precisamente, por ejemplo, el culpable no es el que le hizo daño a la persona gitana, sino el culpable fue el que provocó que se hiciera ese daño. Es decir, si yo invito a Nacho, que es gitano, lo invito a algún paseo y alguien viene y le hace algo a Nacho, pues el culpable prácticamente no es el que le hizo algo a Nacho, sino yo porque lo invité. Entonces de ahí que viene de que nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo entre todos o entre todas, porque cuando hay algo así, la culpa prácticamente es de quien asume la responsabilidad por esa situación. La justicia acá tiene varias cosas, por ejemplo, tiene varios pasos, uno que se llama Odivano, que es como el asunto en sí, que es básicamente la ley de conciliación, la 614 creo que es, la ley de conciliación, en donde primero pues se trata como de asumir o sea, inicialmente como un acuerdo entre las partes para no llegar a la crisis, que es algo más complejo. Entonces, si ellos ya llegan a un acuerdo, que esto, que aquello, pues ya no se demanda la crisis. Pero si no llegan, entonces se convoca la crisis y ahí es donde viene toda una serie pues, de elementos que se dan así como paralelamente en lo que se da en el derecho ordinario. Perdóname, ¿sí? Dali, ¿qué es la CRIS? La CRIS es la justicia propia, el mecanismo propio de hacer justicia, de impartir justicia, de buscar la armonía en la cumpaña. La cumpaña es la misma comunidad que está sentada en los diferentes, diríamos, municipios o departamentos del país. Por ejemplo, la cumpaña Bogotá, ¿sí? Ahí hay dos organizaciones, una de ellas es PROHOM, la cumpaña digamos, de Bucaramanga, de Girón. Entonces ahí, bueno, ya tiene su cumpaña, así. Y es prácticamente la gente que vive en estos sitios. Bueno, entonces, como les comentaba, pues la CRIS tiene una serie de elementos que le voy a dar la palabra a Juan Carlos para que también participen en la respuesta de esta pregunta. Juanca. Pues sí, CRIS es el nombre, CRIS romaní, es el nombre del sistema jurídico de los ROM, ¿cierto? O sea, la ley, de las normas que por tradición regulan el orden social de los ROM y regulan la relación con los que no son ROM. Eso se le llama CRIS romaní, ¿cierto? Y la CRIS solo es como el tribunal, como un tribunal de mayores, como un tribunal de seré romengue, de seré rom, de cabezas de familia, de hombres de prestigio, que son convocados en ese tribunal para escuchar a las dos partes que están en conflicto y tomar una decisión. Aquí no hay como en el caso de los guayún palabrero que sirva de intermediario, sino que la persona que es afectada por algún daño ocasionado por otro ROM, simplemente a través de sus parientes ya se convocan a los mayores de la compañía para que ellos entren a resolverle el problema que se presenta, ¿no? Entonces ese es el tribunal. En ese tribunal pues cada uno llama a los testigos, cada cual hace sus descargos y finalmente se toma una decisión al respecto, ¿sí? Si la persona es culpable, pues habrá unas condenas que pueden ser desde la expulsión de la compañía, o puede ser una gleba, una multa que se les cobra, ¿sí? Y si la persona de pronto resultó que no
culpable si no era inocente, por el contrario viene un resarcimiento hacia esa persona por haberlo puesto, digamos, en la picota pública. Esa es como ya Dalila mencionaba un primer paso antes de convocar una crisis, que es el divano, que sería algo así como lo que en un momento dado podría estar haciendo un palabrero, ¿no? Tratar de componer antes de que se vaya la guerra. Aquí en este caso es como tratemos de arreglar aquí, no llevemos esto a mayores, arreglemos entre las dos familias y lleguemos a la resolución de un conflicto en vez de convocar a una crisis, porque es que la crisis ya abarca a toda la comunidad, porque generalmente los delitos, y eso me parece que es muy similar a los guayú, son graves dependiendo del número de personas que terminen afectadas del otro lado, ¿no? Pueden haber delitos donde un gitano, por decir algo, le pega a otro gitano. Pues ahí realmente los dos afectados, el afectado es el directamente que le pegaron, ¿no a la familia de él. Pero hay casos en los cuales se termina afectando a la familia de él, ¿no? En los casos, por ejemplo, de muerte, o en los casos, de pronto de robo y demás, no solamente se afecta a la persona como tal, sino a su grupo familiar. Y si ese grupo familiar es muy numeroso, pues más grave será el problema, ¿no? Entonces, esa es como la lógica de la Cris Romaí, que yo la veo muy similar a los guayú, ¿no? Aquí no hay una autoridad especializada en la justicia, ¿no? A diferencia de los guayú, que está el palabrero, que es especializado, experto, es una persona que todo el mundo identifica para que vaya a arreglar conflictos, ¿cierto? Dentro de los rom son todos los mayores, que son de respeto, ¿cierto? Que tienen familia, que conocen la tradición, por supuesto que deben hablar romanés, ¿sí? Esos son los que son llamados al tribunal, a la CRIS, para que resuelvan el problema. Y esa CRIS, pues, sesiona incluso en los sitios menos inimaginados, un parque, ¿sí? Porque es que no se van a reunir en la casa de ninguno, porque ya se están en territorio enemigo. Entonces se reúnen en un parque público, por ejemplo, en el caso de Girón, en el Rompoy a la entrada. Ahí se reunían todos parados, hablando, y pues la gente pasaba por el lado y ni se imaginaba que ahí estaba sucediendo un acontecimiento importante porque se estaba resolviendo un problema en la comunidad, ¿no? Sí, muy interesante. Además, me parece también que en todo caso tiene similitudes y grandes diferencias con el sistema normativo guayú, por supuesto, porque eso de las afectaciones que tocan no solamente a una persona, sino a la familia, eso para nosotros es pues muy importante, ¿no, Nacho? Además, yo no sé, me imagino también que para la Cris Romaí los delitos o crímenes no prescriben. Nosotros heredamos eso, heredamos los problemas familiares, ¿ah, Nacho? Sí, es curioso cómo se presentan similitudes y diferencias entre las culturas, ¿no? Y mientras ustedes están hablando, me acordé de Melquiades en Cien años de soledad. Me acordé también de los Kamsá, de los Inga, de los hermanos Inga y Kamsá del Valle de Sibundoy, que ellos, mi gran amigo Benjamín Jacaramijoy, un gran saludo. Con él hablamos mucho y él habla de que él es la cultura de los eternos caminantes. Y esa es la imagen que tenemos. La pregunta es ¿cómo se está haciendo esa difusión cultural para que se conozca de manera auténtica lo que ustedes son? Para quitar ese imaginario que tenemos, que está en la literatura, que está en la música. Willy Colón creo que también tiene una canción que canta, que se llama Gitana. No me gusta la salsa, pero aquí estoy averiguando sobre ustedes. ¿Cómo narrar la historia de cara al país para que se conozca que hay una riqueza cultural en ustedes, más allá de un imaginario construido a través de los años, en los tiempos actuales? Bueno, Nachito, mira, la canción de Willy Colón
para que estés más tranquilo, pues él como que ¿qué le digo yo? Como la promocionó. Es un cover de una canción de Manzanita, que es un cantor de Manzanita, flamenco español. que es más que todo flamenco, ¿sí? Entonces él la promocionó, pero ese viene de lo que dice Juan Carlos de Manzanita. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder difundir la cultura? Pues básicamente yo siempre he resaltado el trabajo de Juan Carlos y de Hugo, porque a través de ellos hemos venido en esta lucha que ya casi pues, son 20 años y que hemos podido posicionar inicialmente desde hacia afuera, es decir, en la academia, en las entidades, en un lado, en el otro, porque a los gitanos les daba como ese temor, ¿sí? Ay, que si nos hacemos visibles, de pronto, quién sabe qué nos va a pasar. Lo que está pasando actualmente en Chile, ¿sí? En Chile se tiene la oportunidad de que la palabra rom o gitano pueda estar directamente en su constitución, pero los gitanos están pensándola que sí, que no, que miedo, que después eso se viene en contra, en fin. Entonces, lo que nosotros hicimos inicialmente fue una lucha hacia afuera, incluso hablando de la crisis, a mi papá le hicieron tres juicios, porque yo estaba hablando de los gitanos hacia afuera, es decir, no estaba hacia adentro. ¿Pero por qué? Porque yo decía, no, es que ella es mujer, es que ella no puede hablar por nosotros. Y bueno, pero de todas maneras, después de todo eso, ya yo, por ejemplo, te puedo dar una conferencia de lo que es la crisis, que supuestamente la crisis es de los hombres. Y cómo así que yo, mujer, tengo que hablar de la crisis y sé más de los hombres que es la crisis y todo eso. A veces creo que hay como una cuestión de género ahí pues que a veces es como un poco difícil de entender porque, o sea, siendo yo mujer, entonces, ¿por qué los gitanos siendo hombres, por qué no iniciaron el proceso? ¿Sí? Ahí hay una cuestión así. Y me recordaba, estuvimos en un seminario en México con todos los gitanos y pues todos eran hombres y yo adelante de los hombres, uno de ellos me dijo, no, venga, deténgase acá porque usted es mujer, tiene que ir a la par. Y ya, pues caminen rápido, ¿no? Pues eso fue así. Entonces, esto quiere decir que en todos estos años de trabajo, con la ayuda de Dios y con la ayuda de mis amigos, con Hugo, con Juan Carlos, incluso con Carmen, ¿para qué? Hay que agradecer a todos aquellos que nos han dado la mano de esta lucha que ha sido muy dura, visible, y que pues ahora yo solamente estoy como apoyando mucho a ProHome en Bogotá. Y pues ya se han creado normas, leyes, la ley de lenguas nativas 1381, el decreto 2957, el decreto ley 4634, en Bogotá Política Pública 582 de 2011, decreto de acciones afirmativas 505 de 2017, el Consejo Consultivo 817 de 2019, y así, eso ha sido como nuestra forma de llegar tanto al Estado, a la sociedad mayoritaria, a los medios que siempre son crueles, porque nosotros somos los feos y los malos de la película, siempre somos los ladrones, los que nos robamos los niños, en fin. Y también en la academia, porque la academia tiene una gran responsabilidad con todo esto, y pensamos que la academia también ha sido, diríamos que miserable con nosotros porque ellos escriben lo que les da la gana y nunca comparten lo que publican y se van. Entonces creo que la academia debe tener un valor ético, moral y de trabajar desde el vínculo, pero no, ellos sacan su nota, su número y chao, hasta ahí te vimos. Entonces yo creo que básicamente lo que hemos hecho es como aliarnos entre los amigos y buscar la manera de cómo incidir dentro de las políticas públicas, en la sociedad mayoritaria y en los medios. Sí, Dali, yo quiero dedicarles ahora para hacer una pequeña pausa y continuar con nuestro conversatorio, además porque hay algunas imágenes en el video que quiero compartirles en estos momentos
de las cuales Carmen. me interesa hablar con ustedes también. Nacho, ¿quieres decir Carmen, algo? Perdóname. falta Juan Carlos, creo que no ha Ah, opinado sobre la pregunta. ok, Sí, vale. yo iba a decir algo brevemente, y es que a Dalila le pasó lo que le pasó a Bronislava Wax, una gitana polaca conocida como Papucha, que vivió por allá entre 1908 y 1987, que era una mujer poeta, ¿cierto? Y que su poesía recreaba pues mucho de la dinámica interna del pueblo al cual pertenecía, el pueblo gitano, ¿cierto? Y a ella se acercaron muchos intelectuales de la época, muchos escritores, pues buscando ese acervo, esa beta inexplorada de la literatura gitana, que esta mujer pues casi analfabeta hacía unas composiciones muy hermosas, y ella, por haber dado a conocer parte de sus tradiciones en la poesía, pues fue, digamos, expulsada de su compañía, ¿cierto? Y fue considerada una persona, digamos, negativa para la compañía. En la historia de Dalila no terminó de esa manera. Afortunadamente Dalila logró pues que no la expulsaran de la compañía, y que más bien la compañía pues que tuviera en cuenta y valorara lo que ella había venido haciendo, ¿no? Pero eso es una historia que se ha venido dando precisamente con aquellas personas que intentan sobresalir de alguna forma de la comunidad, ¿no? Como hay un sistema demasiado igualitario en su seno, cualquier persona que pretenda sobresalir, pues buscan cómo volverlo a su entorno, ¿no? Y ya finalmente... Acá, pero... Sí, no, pero hay una, discúlpame que te interrumpa, hay una cuestión que hay que agregarle, que es el tema de mujer. Es que si alguien de cualquier hombre sale y dice cualquier cosa, bueno, está bien, pero es que era una mujer, entonces eso lo hace más fuerte, más, yo diría que más duro. Claro. Más. Dali, pues Creo es creo que que a Carmen le ha mandado la palabra 6 veces ya, por la misma situación. por lo Nadie es un mismo. secreto que la cultura guayú es una cultura machista, pero que también en el seno de la cultura guayú se generan violencias silenciosas contra la Ay, mujer. menos mal que no lo dije yo, Nacho, menos mal que lo estás Y Carmen, diciendo tú. no, pues estoy hablando aquí en Uribia, la capital indígena de La Guajira, donde el 90% son guayú. Y también entiendo eso, las culturas tienen que evolucionar. Sí, no pueden ser estancadas en tanto son un sistema Claro. cultural. Claro, yo tengo... Y a Carmen no la bajaban pues de que iba a romper la cultura guayú. Ojalá Feminista, me Carmen tuviera ese poder acusaban de para que me feminista, diera... ¿te acuerdas? No, imagínate que a mí, por ejemplo, me decían que yo me había inventado ese himno, que eso no estaba bien, que me había inventado la bandera, que de dónde yo había sacado. Ay, qué rico que yo me hubiera inventado eso, porque cada vez que yo hacía cosas, pues eso era como mal. Pero creo que Juan Carlos iba a decir finalmente, ¿qué ibas a decir, Juan Carlos? Que yo te interrumpí, qué pena. No, simplemente, pues, frente a la pregunta de Ignacio sobre el tema del relacionamiento, ¿no? Lo que pasa es que los gitanos los gitanos dividen el mundo en dos, ¿cierto? En blanco y negro, prácticamente. Nosotros los rom y los que no son rom, ¿sí? Y los que no son rom, en principio, son enemigos, ¿cierto? Son adversarios, son hostiles. Sí. O es el mundo en el cual nosotros debemos lograr hacer algo para poder supervivir de ese mundo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, a diferencia de muchos pueblos indígenas que tienen sus territorios y pueden llegar a ser autónomos, pues los rom no pueden, porque los rom tienen su supervivencia en la relación que establecen con los no rom, ¿no? Por el comercio, por las ventas, por los oficios tradicionales que desarrollan, ¿no? Entonces dividen el mundo así, ¿cierto? Y eso se expresa, por ejemplo, pongamos un ejemplo aquí con lo del COVID-19. Pues citamos aquí a la compañía y hay un epidemiólogo, ¿cierto? Certificado con todos los créditos académicos, y les explica a los gitanos cómo es la cuestión, cómo es lo el contagio del COVID y cómo los puede afectar, ¿cierto? Está la autoridad médica que les dice eso. Pero de pronto dentro de la compañía hay un viejo reconocido, sabedor, que llega a decir, no, yo no creo en eso. Pues todos los creen es al rom, ¿no? Al viejo, ¿sí? La verdad para el rom no tiene que ver con autoridades de afuera. La verdad para el rom lo dijo alguien en que yo confío, lo dijo alguien que es cercano a mí, pues esa es la verdad, ¿cierto? Entonces eso. Y finalmente el relacionamiento
y en esto también creo que se parecen a los guayú, el relacionamiento que han planteado con el Estado, pues guarda las mismas lógicas de relacionamiento tradicional. Por ejemplo, los GOM son muy territoriales. Si un GOM llega aquí a Valledupar por primera vez, ¿sí?, o a un pueblito por primera vez, a hacer alguna actividad económica, a vender zapatos o hacer el cobre y vender elementos de cobre, ningún otro GOM puede llegar a ese pueblo a menos que le tenga que, tiene que pedirle permiso, ¿cierto? Porque ese pueblo se considera que ya es parte del territorio de ese gitano que llegó ahí y de su grupo familiar. Si otro gitano va a vender zapatos donde él vende zapatos, pues se va a generar un conflicto. O si ese gitano va a hacer un oficio como vender cobre y el otro no vende cobre, pero el otro dice, no, es que yo aquí me he hecho un prestigio, me he hecho una imagen, de pronto usted llega y esos zapatos que vende son malos, entonces van a decir que los gitanos y me los endilgan a mí. Entonces son sumamente territoriales y de hecho gran parte de los asuntos de conflicto obedecen a eso, ¿no? Obedecen a eso, a peleas porque les compiten en su territorio. Entonces esa misma lógica es la que maneja el ROM en el relacionamiento con el Estado. Entonces si un ROM se relacionó con el Ministerio del Interior, todos los demás ROM imaginan que eso es un negocio que tiene el ROM allá con el Ministerio del Interior y en esa lógica se comportan, ¿sí? Entonces ese es como el que hay que buscar el quiebre, cómo se plantea un relacionamiento distinto, y lo peor de todo es que el Estado, en su incapacidad para realmente entender las dinámicas culturales, termina aceptando esas lógicas, ¿cierto? Que son, por supuesto, lógicas tradicionales para los negocios, para el relacionamiento con los no gitanos en los términos de negocios, de actividades comerciales, pero no para el relacionamiento con el Estado. Entonces ese es un desafío que se tiene que plantear. Igual que la CRIS sobre todo toma asuntos internos, como les dije, conflictos por competencia desleal en los negocios, pero no tomaba asuntos que tuvieran que ver con el mundo exterior. Ahora la CRIS es el espacio donde se están haciendo las consultas previas, por ejemplo. Entonces eso también ha generado algunos conflictos. Bueno, yo dejaría como por ahí mientras tanto. Sí. Sí, realmente, bueno, mientras están hablando me parece increíble porque, claro, saco también un poco esas conclusiones de cómo nos parecemos al final, ¿no? Eh, a mí me parece increíble una situación que me gustaría poner de ejemplo, ¿sí? El tema de género, Nacho lo ha dicho, aunque el pueblo guayú es matrilineal, es distinto a ser patriarcal, ¿no? Eh, pero el tema con de qué manera participan las mujeres guayú, especialmente en ciertos escenarios, y especialmente si tienen que ver tienen que ser con escenarios políticos, organizativos o de denuncia, es un desafío. Es un desafío. Ya a estas alturas, bueno, después de 15 años, casi 17 años de haber iniciado en procesos de este tipo, pues las cosas han cambiado y se han dado cuenta también que es necesario hacerlo. Uy, saludos, ¿quién llegó ahí? Sí, y de hecho, Nacho, yo no sé cómo tú veas, pero a mí me parece increíble lo que estaba diciendo Juan Carlos, que si un grupo gitano tiene contacto, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, me parece increíble lo que está pasando también en el pueblo guayú. Y es que ahora, Nacho, hay muchas más organizaciones de derechos humanos. Antes no. Antes no había organizaciones que denunciaban la situación del pueblo guayú como se está denunciando en estos momentos. ¿Cómo ves tú eso, Nacho? Bueno, mi lectura es que alguien tenía que dar el paso para que otros lo siguieran, y eso es un tema natural. La exposición a la que es curioso, ¿no? Primero las amenazas contra las lideresas que iniciaron eso. Las mujeres guayú gritan más alto que los hombres guayú. Y eso sirvió como caja de resonancia para hacer la denuncia.
Advierto que no soy feminista, yo soy Nacho solamente. Y sirvió mucho para poner en la palestra pública los grandes atropellos a los que estaba sometido el pueblo guayú, no solo por los grupos paramilitares en esa época, sino también el tema de los megaproyectos en La Guajira. Y alguien tenía que dar el paso y lo dieron las mujeres con las amenazas, ya lo dije, de factores externos, pero también con el escarnio público desde el pueblo mismo. Entonces, pero como digo, alguien tenía que dar el paso, y a partir de ese paso, Carmen se fue para Suiza y algunos quedaron acá, pero alguien dijo que ellas lo hicieron, nosotros podemos, y de ahí para allá ya hay gente que se autoproclama defensora de derechos humanos en el pueblo guayú, lo cual no está mal. Y ojalá se pudieran hacer reivindicaciones. Ahora el gran problema del pueblo guayú es el tema de los megaproyectos, de las llamadas energías alternativas en el suelo guayú. Eso está generando conflictos internos y externos que va a afectar al pueblo guayú de mediano y largo plazo. Entonces, bienvenido que hayan defensores de derechos humanos, pero creo también que hay que contar la historia completa de quienes lideraron esto, y hay que reconocer que fueron las mujeres las que comenzaron esta serie de denuncias y la gritería, pues la bulla a nivel nacional e internacional para que nos miraran como un pueblo atropellado. Pues pero no rendido. Yo digo un poco, conociendo también el proceso de los ROM, Dalila, que sí, que has sido tú también la que ha iniciado un poco esto, una mujer gitana con todos los desafíos que enfrenta un pueblo patriarcal como el pueblo rom. Y bueno, por eso estoy también muy agradecida de que estén ustedes aquí hablando de las diversidades entre pueblos. Quiero tomarme un pequeño espacio para saludar a la gente que está conectada viendo Wayunaiki para el mundo. A Janet Ortiz Ipuana, un saludo. A Gerardo Romero. Wiley Tatiana Gamboa Martínez escribe: qué interesante paralelo el del rom y los guayú. Betsy escribe: qué buena exposición, gracias por abrirnos la mente hacia otras culturas. Y bueno, saludos a toda la gente que está conectada. Dali, yo quiero, antes de terminar, ya vamos a estar conectados casi una hora, pero antes de terminar quiero poner un video, y después de ese video me gustaría hablar sobre las fotografías que aparecen ahí, también con Juan Carlos. Entonces vamos a escuchar, Dali, el himno que tú te inventaste, y seguramente vamos a ver la bandera que tú te inventaste según los tradicionales gitanos de tu pueblo. Entonces vamos a verlo.
Guayunequi para el mundo, en vivo, con Carmen y Nacho. Bueno, acabamos de escuchar el himno de los gitanos. Cuéntanos, Dalila, sobre este himno, Juan Carlos, el Chelem Chelem. ¿Qué significa Chelem Chelem? Bueno, Yelem Yelem significa vamos, vamos, que básicamente es como alegórico a la Segunda Guerra Mundial, en donde para nadie es un secreto que pues hay un genocidio terrible, tanto del pueblo judío como del pueblo gitano, básicamente, aunque ellos actualmente solamente se dice que los judíos son los que padecieron ahí, pero ahí hubo comunistas, población LGBTI, en fin, a todos ellos pues los reivindicamos nosotros como pueblo gitano, toda vez que fuimos como el segundo pueblo que sufrió a causa de las hordas hitlerianas. El Yelem Yelem, Sibulka, creo que Sibulka, el compositor, se dio a conocer al mundo en el año 1971, el 8 de abril, teniendo en cuenta que se requería también de manera los símbolos que unifican al pueblo gitano como un pueblo, con todas estas diversidades que hemos hablado, donde tenemos el himno nacional Yelem Yelem, tenemos la bandera que ustedes la han visto, es una bandera que tiene azul, que significa en mitos, cuentos y leyendas el padre, tiene la rueda, que es la dinamicidad, el movimiento, tiene la parte verde, que es los confines de la tierra por donde ha transitado el pueblo gitano, y esta es una bandera planetaria. Entonces también se llama Ustiago en romanés. Y también tenemos, bueno, la bandera, el himno, y el mismo día 8 de abril como Día Mundial del Pueblo Gitano. Nosotros aquí en Bogotá estamos haciendo una propuesta para institucionalizar ese día, para que a través de este día se pueda celebrar en abril la semana o el mes de gitano, también con izada del pabellón de la bandera en la alcaldía de Bogotá. Entonces, básicamente eso, no sé si Juanca de pronto me completa algo que se me haya quedado. Gracias, Juanca. No, pues básicamente, tú bien lo dices, esa bandera, ese himno y posteriormente la declaratoria del Día Internacional del Pueblo Rom como el 8 de abril, que fue el año 1971 en Londres, donde por primera vez se realizó un congreso de varios gitanos, pues son esfuerzos que se hacen para conseguir, digamos, que más allá de la heterogeneidad del pueblo rom, sea visto como lo que es, como una nación, como un pueblo, ¿sí? Que lo único que lo diferencia de pronto de otros pueblos es que no tiene un territorio propio. Sí, digamos, la particularidad de los rom es esa, nunca han demandado, a diferencia como de pronto los kurdos que tienen su Kurdistán, los palestinos y en el Próximo Oriente el conflicto con los israelitas era por territorio, pero los gitanos nunca han reclamado algo así como un romanistán o para nada, ¿no? Porque para ellos el territorio no es algo esencial. Nosotros decíamos en un momento dado que lo que para los indígenas significa el territorio, para los rom lo tienen precisamente en esa sacono romano, que son sus usos y costumbres, sus tradiciones, sus valores culturales, su cosmovisión. Entonces, se ha venido universalizando lo de la bandera y lo del himno. Era una canción tradicional que, como bien decía Dalila, había sido, digamos, compuesta alrededor de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y se estableció como el himno oficial de los gitanos. Y hoy en todo el mundo, todos los gitanos, del lugar que sean, pues reclaman, reivindican y se han apropiado de esos símbolos nacionales. Bueno,
Yo quiero despedirme entonces. Les agradezco muchísimo por este espacio eh, tan interesante, tan de construcción, este espacio que necesitamos tanto justamente en Colombia, aunque yo estoy lejos de Colombia, estoy en Suiza. Sin embargo, pienso que es importante obtener estos escenarios de diálogos con los pueblos, ¿no? Quiero simplemente darles las gracias Sí. y pues bueno, seguir No, Carmen, yo haciendo un quería, llamado a seguir viendo de qué manera podemos articular trabajo, Dali, con los guayú y los gitanos. claro. Sí, yo finalmente quisiera decir, primero que todo, pues agradecer nuevamente y yo creo que el pueblo guayú, como los demás pueblos indígenas y el pueblo gitano, tienen muchas similitudes. Por ejemplo, la tradición oral, una lengua propia, la justicia propia, el tema del valor de la palabra, que me parece tan importante que hoy en día ya no hay palabra, no hay nada. Se tienen unos valores morales, éticos y de respeto dentro del mismo pueblo. Esas son cosas que los pueblos étnicos en este país todavía conservamos y tenemos y que debemos ser paradigma para la sociedad mayoritaria, ¿sí? O sea, eso es un mensaje y además de ello, pues también vamos en búsqueda de la paz, de la tranquilidad, de la armonía en cada pueblo. Entonces, muchísimas gracias. Condique la cachachita tra tu pengue bactas castimos. Bueno, entonces, este programa, saludos y para todos. Muchas gracias, Dali. Juanca, ¿quieres decir Sí, unas... no, pues para terminar, de verdad agradecido por haber sido invitado a este encuentro y sobre todo por la fortuna de estar entre dos pueblos que son los protagonistas invisibles de la obra cumbre de la literatura latinoamericana, como es Cien años de soledad, ¿no? Ya lo mencionaba Nacho con el tema de Melquiades Jorajané. Para los que no sepan de dónde, cuál sería el apellido, sería Jorajané, porque Melquiades, según Cien años de soledad, vendría de lo que hoy es Turquía. Entonces, por consiguiente, los que venían de allá se asumieron de la visa Jorajané. Y los protagonistas guayú de la novela, ¿no? Ellos son los que tras escenas, tras telones, construyen la novela, construyen la historia de Cien años de soledad. Yo no me imagino 100 años de soledad sin los gitanos y sin los guayú, ¿no? Entonces, qué bueno poder compartir aquí con ustedes, muy amables. Sí, dos de los personajes también son, ay, no le recuerdo, pero uno es Cataure, ¿te acuerdas? No, mis remedios. Y claro, y me acuerdo de Rebeca, ¿no? De Rebeca también, Sí, sí, Rebeca, que sí. llega de Manaure, si no estoy mal, y además llega a la casa de los Buendía cargando su bolsita de huesos, que además, ay, esa es una cosa, nos toca hacer otro programa para hablar de los muertos gitanos y de los muertos guayú, porque una de las diferencias que conozco es que los guayú dormimos con nuestros muertos, en cambio los gitanos no. Es Pero bueno, que por ser tan sagrados los muertos, los gitanos siempre tratan de mantenerlos allá, a la distancia, y se utilizan solamente para sacar la verdad en la maíz. Es decir, ya cuando se anuncia muertos porque la cosa es muy grave, para que digan la verdad, entonces se van a las tumbas, se hacen una serie de rituales y la persona que no diga la verdad pues le sobrevienen muchas cosas feas. Entonces nosotros, o sea, es como un plano que está más allá que no, de pronto es muy sagrado, ¿sí? Lo peor que le pueden hacer a un gitano o a una gitana es que le maltraten a los muertos, es decir, que se pongan groseros con los antepasados y con los muertos. Mm. ¿te suena, Nacho? Sí, un poquito. Agradecerle a Dalila, a Juan Carlos, a Carmen, especialmente a los dos primeros por permitirnos renovar afectos a través de esta forma de comunicación. Nos tomaremos un café cuando nos encontremos en Bogotá. Carmen, Listo, está muy Nacho. lejos,
Carmen está muy lejos, así que le mandaremos la foto del café. Ay, Nachito, muchas gracias a ti también. Que ahorita... Sí, pero bueno, Nacho, estás por el Caribe, de pronto te encuentras con Juanca por allá en O conmigo, Valledupar. de pronto yo voy a estar en Santa Marta el 23 de agosto en un evento internacional de grupos sociales y de organizaciones sociales. Con la gobernación, creo que es, me parece, no sé, no me acuerdo bien. Bueno, muchas gracias por el espacio. A los que están viendo este espacio, revisen la página de Guayuneki para el Mundo, que estamos recargados de interculturalidad. Sí. Dios los bendiga, y de verdad que sí va a estar muy importante este tipo de programas porque promueven precisamente ese respeto, que es uno de los derechos que más se violenta cotidianamente. Muchas gracias, Dali, muchas gracias, Juan Carlos. Y nos veremos, Nacho, entonces en una próxima emisión de Guayuneki para el Mundo, Nacho. Gracias, Caro. Te quiero mucho. También, Juanca. Guayuneki para el Mundo, en vivo, con Carmen y Nacho. Guayuneki para el Mundo, en vivo, con Carmen y Nacho. Guayuneki para el Mundo, en vivo, con Carmen y Nacho.